Es algo que denuncia la fiscal de la Ciudad de México por el caso Montserrat Juárez. Que bueno, pusieron algunos dictámenes que no eran realmente los que deben de ser. O sea, realmente han fallado muchísimo en esto. Y ahora quiere reelegirse la señora. Mira, la verdad las cosas es que me sorprende el caso y creo que sí es muy delicado. Y lo que yo exigiría en este momento es que se abra una investigación seria, que se atraiga el caso, ¿no? Y que pueda quedar claro si hubo una omisión. Particularmente porque es precisamente de lo que han estado señalando y cometiendo todas estas violaciones al procedimiento con el fiscal de Morelos. O sea, la acusación de la Ciudad de México es precisamente esa. Y le violaron el fuero que claro que tienen, ¿eh? Yo sé que es poco popular, pero claro que tienen fuero los fiscales locales y claramente se lo violaron. Y lo delicado de esto es que pueda un estado meterse en otro o una fiscalía federal el tratar de doblar a una fiscalía local. Hoy, fruto de lo que ha tomado relevancia ese caso, vemos que quien estaba acusando pues está siendo señalado hoy de haber cometido un abuso similar, de haber ocultado un feminicidio. A mí me parece que en estos momentos de la vida del país, siempre, pero en este momento, principalmente tenemos que proteger a la mujer de toda la violencia que ha tenido por el incremento que hemos tenido en los delitos hacia estas personas, hacia la mujer, género femenino, que hay que protegerla. Y me parece que si hubo una falla, sí se amerita, por supuesto, que se haga a un lado. Pues tiene que rendir cuentas, ¿no? Porque está acusando y parece que estaban protegiendo, dejando cosas de lado para no investigar. Yo lo que creo es que se tiene que abrir con completa transparencia el caso. O sea, no puedes estar acusando y hacer eso. De hecho, aunque no estén acusando, pues no puede alguien tratar de cubrir o blindar a otra persona. Ahora, yo no voy a cometer el mismo error que ellos. No tengo la información. Tengo la información que se hizo pública. Lo que creo que ahorita merita es abrir una investigación urgente para que se aclare ese tema. Debería, creo yo, de comparecer ante el Congreso local y debería haber una investigación ajena a la propia Fiscalía para ver qué es lo que sucedió. ¿Qué tan grave sería esto y qué meritaría como sanción? En dado caso de comprobarse, definitivamente que se separen del cargo el responsable, sin duda alguna. Pero, repito, no quiero adelantar vísperas, es una información que conocí el día de hoy, ¿no? Que se hizo pública esta información y pues lo primero, lo que exigimos es que se haga una investigación al respecto. Si se encuentra que sí hay responsabilidad, cualquiera que haya estado involucrado tiene que retirarse del cargo y tiene que enfrentarse a la justicia, sin duda alguna. Es imperdonable que se haga ese tipo de acto por cualquier fiscalía, sea ella, sea cualquier otra, no es posible que se haga eso. Y retomo las palabras de ellos mismos con respecto con la Fiscalía de Morelos, pues es algo inaceptable, ¿no? En el caso de Ayotzinapa parece ser que ya hay un problema y ahí se va a quedar. Ya las cosas se están desbordando, los padres ya están totalmente cansados. Me parece que se le sigue protegiendo al ejército. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, coincido. El gobierno del presidente López Obrador fue una de sus promesas principales, el encontrar la verdad, el dar a conocer toda la información y hasta el día de hoy eso no se había hecho. Sacaron un informe que traía más como relatos, como opiniones que verdaderamente información puntual. Sí era un avance con respecto a lo que hizo el gobierno anterior, debo de decirlo. Se actuó por delitos de administración de justicia en contra del titular de la Procuraduría. Yo creo que si hubo en aquel entonces encubrimiento, es correcto que se haya actuado, pero eso no quiere decir que hayan sido responsables, pues. Sí, no, los procesaron por delitos de administración de justicia, por haber encubierto, en fin, no por haberle desaparecido y matado presumiblemente a los jóvenes. Entonces, yo sí creo que un presidente comprometido con la transparencia tiene que abrir toda la información. Hoy escuché en la mañanera que el día de hoy la van a poner a disposición. La verdad, las cosas que es demasiado tarde, pues. ¿Cuántos años tiene gobernando el presidente López Obrador? 5, hombre. ¿Que no es el comandante en jefe? ¿Que no es el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo que no quieren? Si no te estoy preguntando. Me das la información y la hacemos pública por orden presidencial. Listo. Eso es lo que es verdaderamente abrir la información. Es que puede haber un daño a la seguridad nacional, ¿como cuál? Si alguien miembro de la milicia tuvo que ver, tiene que ir a la cárcel. Punto.
Si alguien tuvo que ver con la desaparición, si alguien tuvo que ver con el encubrimiento, tiene que ir a la cárcel. Haya estado en el ejército, haya estado en la marina, haya estado en la procuraduría, quien sea del rango que sea y tenga el cargo que sea en este momento, por cierto, ¿no? Yo sí creo que lo protegió por 5 años y creo que hoy espero que finalmente esta información que dice que va a ser pública sea la totalidad de información que tiene el Estado mexicano. A mí me parece que es un asunto que todos los delitos son graves, pero este asunto lastimó a México por el grado de perversidad, por lo que significó jóvenes, estudiantes, en fin, esta comunidad, la mezcla entre el crimen organizado y claramente los gobiernos de distintos niveles. Claramente, hombre, claramente. Mira, no conozco la carpeta de él en lo personal. Sí creo que si hay datos de que la Procuraduría de aquel entonces encubrió u ocultó información, sí es un delito y tienen que pagar todos los responsables. ¿Creo que eso resuelve el problema? No. Me parece que lo que quieren los papás y lo que queremos los mexicanos es saber exactamente qué pasó y dónde quedaron al 100% estos jóvenes. Y yo lo que sí digo, así como soy duro y digo, si alguien encubrió tiene que pagar por ese delito, que no se confunda. Es distinto cometer el delito de administración de justicia, de no darle información, de encubrir. Eso no quiere decir que hayan sido los asesinos. A los que queremos encontrar también, o principalmente, es a quienes mataron a esos jóvenes y a quienes ayudaron a desaparecerlos. Oye, senador, en otro tema yo quiero preguntarte, en el dictamen de ayer respecto a la nueva Ley General de Población, hacías tú alusión justamente a este asunto del INE de quererle quitar la identificación oficial. Y claramente el dictamen dice que la identificación oficial pasaría a ser la CUR y entonces el INE sería una identificación personal, pero además de acuerdo con lo que disponga la Secretaría de Gobernación. ¿Qué riesgos hay ahí con los biométricos, con esta identificación oficial y pues los datos que se van a tener de toda la población? Mira, me parece que actualizar la ley de población es correcto, pero no en los términos que la están haciendo. Yo le veo 2 riesgos principales. El primero es este registro de ciudadanos. Es la vieja pugna. La cédula de identidad versus el INE o el IFE en su momento. Han querido el gobierno de distintos colores jalar la identificación oficial hacia el gobierno. No es raro en el mundo que exista una cédula de identidad ni un documento oficial, pero en México desde hace mucho tiempo el INE ha llevado a cabo la credencial para votar y es un padrón confiable que protege los datos personales y biométricos de todos los ciudadanos. Entonces, si ya tenemos un padrón confiable en este país con credencialización que nos cuesta a los mexicanos y que protege los datos personales, ¿para qué abrir otro? Nada más porque lo quiere tener el gobierno. El INE hace convenios con las instituciones bancarias, de gobierno, partidos políticos y demás. Creo que pudieran llegar a un entendimiento, que de hecho ya lo hacen con la Fiscalía y demás, y evitar el doble gasto. Segundo, no trae protección. Quiero ser bien claro. La ley de población que quieren aprobar quiere hacer esta cédula con nuestros datos y no trae protección de datos personales y biométricos. De hecho, dice que se la pueden compartir a cualquier dependencia y no dice cuándo, ni por qué, ni en qué casos. Es bien grave. Tu información puede terminar en cualquier lugar. Esto es una violación a los derechos personales. Entonces, no es que nos neguemos a debatir el tema, es que se tiene que hacer con seriedad. Hoy la sanción es ridícula. Te destituyo, te suspendo unos días. No, esto es un delito. Entonces, creo que tenemos que hacer una mesa entre Segov, el Congreso, el INE y el INAI para buscar la mejor manera. Al día de hoy, ¿para qué duplicar esfuerzos si el INE ya tiene una credencial? Completamente creo que esta información puede ser utilizada por el gobierno con fines electorales y con fines pues, de interés de cualquier gobierno. Entonces, repito, sí es normal en el mundo que existe una identificación, pero en México ya la tenemos y es nuestra credencial para votar con fotografía, que se decidió hace mucho tiempo mandarla al INE. Creo que ha funcionado, está protegida y veo riesgos de protección de datos personales ahí. El segundo tema de la ley de población es que no parece una ley de población, parece una ley de impulso de agenda de derechos sexuales por parte del gobierno. O sea, si tú abres la ley, tiene más artículos dedicados a derechos sexuales y reproductivos que a el tema de migración, por ejemplo.
2 o 3 artículos para inmigración y todo un capítulo y demás. En una ley de población, claro que tiene que venir el tema de derechos reproductivos. Es el tema, el enfoque. No mi sexualidad, ni la tuya, ni la de nadie más. No qué le enseñan a los alumnos en la escuela con respecto a sexualidad. No cuál es la política de salud con respecto a sexualidad. Para eso está la Secretaría de Salud, para eso está la Secretaría de Educación. Pareciera que quieren jalar el tema a la Secretaría de Gobernación, que es política, para impulsar una agenda política de impulso de una agenda de derechos sexuales en el país. Creo que es delicado. Entonces, ¿el trasfondo es electoral? Yo creo que es de agenda del tema de impulso de derechos sexuales y, por otro lado, el viejo debate de querer que el gobierno tenga el padrón electoral, ahora con el nombre de identificación oficial, en mi opinión, con un alto riesgo de manejo de datos personales para fines electorales. Oiga, senador, pero se puede hacer algo porque es mayoría simple lo que se necesita. ¿Ustedes qué podrían hacer? Yo creo que se puede hacer 2 cosas. La primera, tratar de exponer el riesgo del tema y jalar a lograr un consenso en algo positivo. No es una iniciativa que venga del gobierno, viene de senadoras, no hay siquiera una opinión del propio gobierno ni dictamen presupuestal. De hecho, viene la prohibición presupuestal. Dice, se aprueba la ley, pero no te voy a dar un solo quinto hoy, ni mañana, ni pasado. Lo que me hace pensar que no es necesariamente algo que esté siendo impulsado desde allá. Segundo, Pero si no... de Olga Sánchez Cordero, que era Sí. la secretaria de Gobernación. Y creo que el objetivo principal es el otro, por eso hablo de los dos, del tema del impulso de la agenda de derechos sexuales y el famoso tema de buscar tener la cédula de identidad. Pero segundo, si no se blinda los elementos principales de protección de datos personales, recordar que eso viene en la Constitución y me parece que es motivo de una acción de inconstitucionalidad. No es inconstitucional que el gobierno quiera tener una cédula de identidad, no lo es. Es inconstitucional que lo hagan sin protecciones adecuadas de tus datos personales, uso de información y datos biométricos. Y yo creo que eso sí lo pudiéramos pelear. Y viene un artículo de ello. Un artículo. Es increíble. No trae 0 protección. Entonces yo creo que por ahí sí pudiéramos, sin duda alguna. El CURP lo tenemos ya, ¿no? Exacto, pero no trae todos estos otros datos. No nos los trae al día de hoy. No es raro, repito, no me niego a que pueda existir la posibilidad. Me parece que no hace lógica cuando ya tienes otro documento que es la credencial para votar con fotografía y cuando viene una elección presidencial el año entrante, exactamente. De una primera opinión, me gusta la decisión que tuvo la Corte. Veo en una terna puros perfiles electorales de carrera, personas que han estado en salas regionales especializadas y demás, las mujeres. Y en la terna de hombre también veo 2 perfiles que traen mucha carrera electoral y uno que viene de un tribunal de circuito en materia civil, pero que tiene una carrera destacada también en materia del Poder Judicial. Es decir, de la terna de los hombres, si bien 2 ahorita no están en el poder Judicial en materia electoral, uno de ellos sí viene de una sala regional en su pasado. Entonces yo veo experiencia, veo capacidad, vamos a esperar el proceso, las comparecencias, ver que no tengan conflicto de interés, de momento no lo veo, y yo mi voto, mi exhorto, mi sugerencia a este Senado es que asuma su responsabilidad. Ya se oyen voces que dicen hay que regresarlas. ¿Por qué? Porque no venía el que tú querías. O sea, como la Corte no puso al que tú querías, entonces ya quieres que se rechacen todas las ternas. Por favor, hombre, eso es completamente irresponsable. Lo que necesitamos es gente con perfiles autónomos, independientes, capaces. Démonos el tiempo de explorar estos perfiles. Pero le doy un mensaje a los ciudadanos y también a Morena. Para el caso del Tribunal Electoral, no tienen lo que nos hicieron con el INAI. Para el caso del Tribunal Electoral, la ley prevé la suplencia de ley. Entonces no van a lograr dejar al Tribunal Electoral sin funcionar. Tiene la ley las salidas de qué pasa y cómo se suple, incluso para la validación de la elección presidencial. Así es que ustedes saben si quieren que se suplan esos cargos por Ministerio de Ley, o sea, por lo que dice la ley, o si quieren que hagamos nuestra responsabilidad y nombremos a los mejores perfiles. ¿La calificación presidencial cómo es? ¿Es mayoría calificada de los presentes al pleno? Tiene que haber un número mínimo y ese número mínimo se va a llegar
porque la ley te establece suplencias de cómo cubrir en dado caso que no exista los números es de de magistrados. interpretación. No, yo creo que está clarísimo, no veo riesgo. Por supuesto que lo mejor sería que aquí los nombremos. Mi llamado es, seamos responsables, hagamos el análisis y nombremos a los mejores. Si tienen duda de algún perfil, nombremos a otro. Son 2 ternas, mujeres y hombres profesionales, que creo que perfectamente podemos nombrar ahí. Y lo mismo va para la sala especializada, 3 mujeres, es de las mejores comparecencias que yo he visto, técnicamente viables, perfiles sólidos, la que gusten. Pero no hay consenso. Al día de hoy todavía no, pero debo decir que nos estamos dando el tiempo para ello. Tampoco hay al día de hoy un rechazo. ¿No lo van a votar mañana? A la información que yo tengo, al día de hoy no hay consenso todavía, pero tampoco hay la negativa de hacerlo. Y la sala superior pues apenas van a llegar. Yo hago votos porque lo tomemos con seriedad y nombremos. Senador Damián, sobre esta iniciativa de Morena para eternizar a la Guardia Nacional con la Sedena, ¿se reunieron o qué fue lo que sucedió? Sí, a ver, como ustedes saben, la comisión bicameral que le da seguimiento a las Fuerzas Armadas tiene carácter de seguridad nacional. Digamos, es privada, pero sí puedo comentar lo que pasa, sin violar eso, ¿no? Ayer se aprobó por la mayoría de Morena y sus aliados un dictamen que analiza el informe que entregaron las Fuerzas Armadas de estos primeros meses. Ese dictamen fue votado por mayoría, Morena y aliados a favor, la mayoría de la oposición en contra. ¿Por qué nosotros votamos en contra? Porque lo que tienes que analizar según la Constitución es si las Fuerzas Armadas están ayudando a seguridad pública cumpliendo los requisitos que le pusimos en la Constitución, que es que sea solamente extraordinaria, que sea regulada, que sea fiscalizada por ente externo, complementaria y subordinada. Por supuesto que no cumple esos principios. Las Fuerzas Armadas están en total control de la seguridad pública de este país, no solo en materia de seguridad pública, ¿qué de complementario y subordinado va a tener, hombre? Hasta mandan en la Guardia Nacional, que es el Instituto Civil, hombre, por favor. Entonces, por eso lo rechazamos. Sin embargo, trae algunos aspectos positivos, como pedir más recursos para los estados y municipios y demás. En ese dictamen, Morena y aliados insisten en meter la idea de que se apruebe una reforma para darle el mando operativo y administrativo a la Sedena. Y eso es lo que más conflicto causó, porque no estamos de acuerdo nosotros en emitir una recomendación, que es en los términos que viene, de que se haga una reforma constitucional para que el mando operativo y administrativo pase a Sedena. Al contrario, queremos que cumplan ahorita, que formen la Guardia Civil y que se retire el Ejército, y en todo caso que quede una legislación que regule que cuando requiramos la ayuda del Ejército lo puedan hacer, pero bajo estos criterios. Entonces esa fue la pugna y así se aprobó el dictamen y seguramente se va a estar publicando, yo creo que el día de mañana, y va a haber un debate, creo yo que intenso, de fondo sobre el tema en el Pleno, no sé si mañana o la semana entrante. Quisiera preguntar tu opinión nada más en relación a López-Gatell, que ahora quiere ser candidato, o sea, no es inmoral esto, y también Rocío Nale y con desastre en la refinería. ¿Qué opinión tienes de estas candidaturas destructivas de Morena y ahora quiere ser gobernador? Mira, yo suelo no meterme en partidos ajenos, pero esto sí no tiene nombre, pues, o sea, que una persona que le hizo tanto daño al país aspire a gobernar, ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, de veras que es ofensivo. Allá ellos, ojalá lo nombren para pegarle una paliza, ¿no? La verdad, porque creo que el enojo ciudadano está. O sea, fruto de su deficiencia como subsecretario de Salud es que murió mucha gente. Y creo que eso está claro hasta para el simpatizante de Morena. Entonces, no, pues yo creo que no lo va a lograr, pero pues ojalá y lo logre, porque sería muy fácil ganarle. Yo creo que sí está buscando estar en el tablero de decisiones políticas, ¿no? A ver, yo respeto a otros partidos políticos, sin duda creo que sería un pésimo mensaje que alguien con esa trayectoria sea candidato, pero para allá ellos, al final del día de la elección, el ciudadano decide quién quiere que lo gobierne. Y si ellos deciden postular a ellos, creo que la oposición tendrá una gran oportunidad de ganar la ciudad. Gracias. Muchas gracias a todos.